Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablarles un poco sobre el transporte activo de la endocitosis y la pinocitosis, de lo cual nos dice que el transporte activo es el que requiere proteínas transportadoras o llamadas bombas de soluto, que se mueven solutos contra un gradiente de concentración. Existen dos tipos de transporte activo, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte activo primario nos dice que la energía viene de la hidrólisis de un ATP y causa un cambio en la forma de la proteína de transporte. Así, los solutos unidos a las proteínas, iones especificados, son bombeados a través de una membrana. La bomba del sodio y el potasio. ¿Qué hacen? Permiten la salida del sodio y la entrada del potasio. Todas las células tienen miles de ellas en sus membranas plásticas. Siempre son activas para mantener una concentración baja de sodio y una concentración elevada de potasio en el citosol. Las diferencias entre la concentración del sodio y el potasio entre el citosol y el líquido extracelular son crucialmente para mantener el volumen celular normal. Esto evita el movimiento del agua por ósmosis. También permite que muchas células generen señales eléctricas, como por ejemplo potenciales de acción. En el primer ejemplo nos podemos dar cuenta que el sodio citoplasmático se une a la proteína de la bomba. En el segundo ejemplo podemos ver que la unión del sodio promueve la fosforilación de la proteína por el ATP. En el tercer caso, la fosforilación causa un cambio en la forma. Así como en el cuarto, el potasio extracelular se une a la proteína de la bomba. En el quinto caso podemos ver que el potasio unido gatilla la liberación del fosfato. La proteína bomba retorna a su conformación original. Y en el sexto y último, el potasio es liberado desde la proteína de la bomba y el sitio del sodio está listo para unirse al nuevo sodio. El ciclo se repite. El transporte activo secundario. El transporte activo secundario es el que emplea la energía almacenada en la célula. Esta energía es distinta del ATP y de ahí viene su distinción entre los dos tipos de transporte. La energía que emplea el transporte activo secundario proviene de los gradientes generados por el transporte activo primario y puede ser utilizada para transportar otras moléculas en contra de los gradientes de concentración. Por ejemplo, al aumentar la concentración de iones de sodio en el espacio extracelular debido al funcionamiento de la bomba sodio-potasio, se genera un gradiente electroquímico por la diferencia de concentración de este ion a ambos lados de la membrana. En estas ocasiones, en estas condiciones, los iones de sodio tienden a moverse en favor de su gradiente de concentración y regresarían al interior de la célula a través de las proteínas transportadoras. Cotransportadores. Esta energía del gradiente electroquímico del sodio puede ser utilizada para el transporte de otras sustancias en contra de sus gradientes. Lo que ocurre es un transporte compartido y es llevado a cabo por proteínas transportadoras llamadas cotransportadores. Un ejemplo de cotransportador es la proteína intercambiadora de sodio y glucosa, la cual transporta cationes de sodio a favor de su gradiente y a su vez utiliza esta energía para ingresar moléculas de glucosa en contra de su gradiente. Este es el mecanismo por el cual la glucosa entra a las células vivas. No obstante, los cotransportadores también pueden movilizar compuestos en direcciones opuestas. En este caso, la proteína transportadora se denomina antiportador, aunque también se le conoce como intercambiadores o cotransportadores. Un ejemplo de un antiportador es el intercambiador de sodio y calcio, que lleva a cabo uno de los procesos celulares más importantes para eliminar el calcio de las células. Esta utiliza la energía del gradiente electroquímico de sodio para movilizar el calcio al exterior de la célula. Un catión de calcio sale por cada 3 cationes de sodio que entran.
¿Qué es la endocitosis? Se denomina endocitosis al proceso por el cual las células incorporan dentro de ellas moléculas, grandes o pequeñas, que son recubiertas por una vesícula de membrana. La finalidad de la endocitosis es regular la interacción de las células, así como la composición de lípidos y proteínas de la membrana plasmática. Estos estudios son fundamentales para la investigación especializada en fisiología. El proceso de la endocitosis también es necesario para dar respuestas inmunológicas para el desarrollo de la comunicación intercelular y para que se lleve a cabo el intercambio de señales celulares. Tipos de endocitosis. Existen dos tipos, la fagocitosis y la pinocitosis. Fagocitosis es un mecanismo que consiste en introducir partículas sólidas en las células que están cubiertas por una membrana. Es un proceso importante para generar respuestas inmunológicas. Y la pinocitosis es un proceso en el cual las células atrapan sustancias en forma de soluciones líquidas, sin hacer ningún tipo de selección, las cuales también envuelve en una vesícula. La endocitosis media por el receptor es un mecanismo mediante el cual se incorpora un conjunto de moléculas seleccionadas en las células, y la endocitosis mediante por clatrina se genera en todas las células de mamíferos. Sus funciones son absorber nutrientes a fines de incorporar los nutrientes y los lípidos en la membrana plasmática, así como macromoléculas y la comunicación intercelular. La endocitosis en diferencia de la exocitosis. La endocitosis y la exocitosis son dos procesos diferentes. Como ya expliqué, la endocitosis es el proceso que permite incorporar dentro de las células diversas moléculas a través de la vesícula de las membranas. Por el contrario, la exocitosis es el movimiento de los materiales que se encuentran dentro de las vesículas de membrana hacia afuera. Es decir, se libera el contenido de las vesículas de membrana. Esta acción es de suma importancia ya que cumple diversas funciones. Yo les voy a hablar acerca de la pinocitosis, qué es, cómo ocurre y tipos de los que existen. La pinocitosis es un tipo de endocitosis que consiste en el cerramiento de partículas líquidas. Este proceso también se puede llamar endocitosis en base fluida. Entonces, ¿qué es la pinocitosis? En biología se entiende a esta endocitosis a la manera en que la membrana celular envuelve líquidos que se localizan en parte externa de la célula hacia su interior. La endocitosis entonces consiste en el cerramiento de partículas por la célula, siendo un caso de transporte en bloques. Hay dos tipos de endocitosis, que es la fagocitosis y la pinocitosis. ¿Cuál es la diferencia entre estas? En la fagocitosis las partículas encerradas son grandes y sólidas y se produce la formación de pseudópodos. En este proceso, las partículas abarcadas son líquidas y no en formaciones de pseudópodos, sino invaginaciones en la membrana celular. Entonces, ¿cómo sería el proceso de pinocitosis? Para que ocurra este proceso, la membrana plasmática sufre invaginaciones localizadas que rodean la partícula a ser ingerida. Cuando la membrana se cierra, se forma una vesícula que es arrastrada por el citoesqueleto hacia el citoplasma. Esta vesícula biliar se llama pinosomas. En el interior está la sustancia a digerir. Dentro de la célula, los pinosomas se fusionan como lisosomas cuando la digestión intracelular. Hay dos tipos de pinocitosis, la selectiva y la que no es selectiva. La pinocitosis selectiva, las sustancias se unen solo a receptores específicos, de modo que la invaginación de la membrana se produce más tarde. Por lo tanto, consta de dos pasos: adhesión de sustancias a los receptores y invaginación de la membrana con formación biliar. La selectiva es ventajosa porque abarca solo la sustancia necesaria, sin que entre demasiada agua en la célula. Además, evita el gasto de energía al abarcar las sustancias no utilizadas. La no selectiva, en cambio, aquí las sustancias están abarcadas y las vesículas se forman sin la necesidad de unirse a receptores específicos. El día de hoy vamos a realizar un experimento sobre el efecto de la ósmosis en pedazos de manzana. Para este experimento vamos a necesitar 3 vasos de plástico transparentes, 100 ml de agua para cada vaso para la solución hipotónica, hipertónica e isotónica, sal y 3 pedazos de manzana. Lo primero que se debe hacer es agregar 100 ml de agua en cada vaso de plástico. Después, para la solución hipertónica, vamos a tratar de saturar lo que más podamos el agua, así que vamos a agregar 3 cucharadas grandes de sal.
y lo vamos a disolver. Una vez disuelto, vamos a agregar uno de los pedazos a la solución. Ahora, para la solución isotónica vamos a agregar tan solo 2 cucharaditas chiquitas de sal y lo vamos a disolver igualmente. Y agregamos el otro pedazo de manzana. Y por último, para la solución hipotónica no vamos a agregar nada de sal. Necesitamos el agua pura y lo único que vamos a hacer es agregar el último pedazo en el vaso. Y a partir de aquí vamos a observar en el transcurso de los días sus cambios. Se espera que al final del experimento esta manzana no cambie, siga con su misma textura, su mismo color. Para la manzana de la solución hipertónica lo que se espera es que se deshidrate y se haga más pequeña. Y para la manzana de la solución hipotónica al final necesitamos observar que aumente su tamaño y haya aumentado de agua. En la manzana hipotónica puedo observar que sí se está inflando más y está tornándose en un color un poco café. Se está hinchando, como podemos observar. Ahora con la manzana hipertónica, la que está en el agua con sal, se está encogiendo un poco más y está mucho más flexible que el día de ayer. Ahora con la manzana isotónica sigue igual, como podemos observar.